La noche rugía con un furor que solo el Caribe conocía. El galeón San Telmo del mar luchaba contra olas que parecían montañas vivas. Parecían montañas vivas. El capitán Rodrigo de Alvar se aferraba al timón mientras los relámpagos partían el cielo como espadas. La tormenta no era natural. El aire olía a azufre y miedo. En la bodega, el cofre de oro temblaba, su tapa vibrando con un pulso maligno, como si algo encerrado intentara escapar. Rodrigo recordó la advertencia del fraile. El oro de los dioses no pertenece a los hombres. Pero ya era tarde. El navío crujió. Una voz surgió entre los truenos, susurrando su nombre. El capitán cayó de rodillas, las manos ensangrentadas. El cofre se abrió solo, emitiendo un resplandor dorado que cegó a toda la tripulación. Y entonces el mar rugió de nuevo, con la furia de 1000 almas perdidas. ¿Qué tesoro vale más que el alma propia? ¿Por qué las olas ahora susurraban su nombre? El naufragio comenzó. Y con él, la maldición. Años después, en una taberna costera de Cartagena, el nombre de Rodrigo de Alvar se susurraba como maldición. Isabela Duarte extendió sobre la mesa un mapa cubierto de manchas oscuras. Decían que estaba dibujado con sangre. El viejo fraile Alonso, ahora un espectro de carne y fe, la observaba desde un rincón, temblando. «No busques lo que el mar ya tomó», murmuró. Pero Isabela sonrió, obstinada. Los marineros se apartaron de su mirada, pues había algo en sus ojos que recordaba al brillo del oro prohibido. El viento golpeó la ventana y el sonido fue igual al de un suspiro ahogado. Afuera, el mar rugía, y por un instante pareció pronunciar un nombre. Rodrigo. La madrugada encontró a Isabela en el muelle, observando el horizonte. Cada ola parecía susurrar un secreto. Fray Alonso se acercó con paso torpe. «El oro canta, hija mía». Y quien lo escuche, muere con él. Pero ella no oía advertencias, solo promesas. Mientras el sol ascendía, el brillo del mapa reflejaba un resplandor imposible. El fraile cayó de rodillas, murmurando oraciones que el viento se llevó. En el agua, algo se movía. Un reflejo dorado emergió bajo la superficie, tan breve como un latido. El destino ya había respondido su llamado. Esa noche, Isabela reunió a su tripulación. Gente sin patria ni destino, unidos por la promesa del oro. Entre ellos estaba Diego Márquez, sobreviviente del Santel. Su mirada estaba vacía, su voz apenas un hilo. «El mar no olvida», dijo, «ni perdona». El mapa fue extendido sobre el suelo, y una gota de agua cayó sobre él sin razón. El trazo del naufragio brilló como fuego líquido. Todos se miraron. Afuera, las olas golpearon el puerto 3 veces exactas, como si respondieran a un llamado antiguo. Nadie respiró. El barco La Esperanza zarpó antes del amanecer. Isabela sostenía el mapa mientras el viento arrancaba lágrimas de sus ojos. Diego vigilaba el horizonte, temblando ante cada ola. En la costa, Fray Alonso levantó su cruz y rezó un último rosario. Una voz en su mente que no era suya susurró: «Ya no rezas por ellos, rezas por ti». Cuando el sol tocó el mar, una sombra emergió en la distancia, una silueta imposible, un galeón hundido que navegaba sin viento ni vida. El fraile cayó al suelo. El cofre había despertado. El viento del este soplaba como un suspiro de advertencia. La Esperanza avanzaba firme hacia las aguas donde ningún marinero se atrevía a navegar. Isabela sentía que el mapa ardía en sus manos,
como si tuviera pulso propio. Diego vigilaba el horizonte, contando los segundos entre relámpagos invisibles. Bajo cubierta, los marineros murmuraban plegarias antiguas, mezclando el miedo con la fe. El aire olía a hierro, a tormenta contenida. Desde la bodega llegaban sonidos extraños, como si algo golpeara las paredes del barco desde dentro. «El mar no habla», murmuró Diego, «a menos que quiera algo». Y esa noche, todos escucharon un lamento surgir desde las profundidades. ¿Era el viento? ¿O las almas que esperaban ser encontradas? La segunda noche trajo calma aparente. El mar, liso como un espejo, reflejaba un cielo sin estrellas. Los marineros dormían inquietos, pero Isabela no podía cerrar los ojos. La brújula giraba sin control, señalando todas las direcciones a la vez. En silencio, descendió a la bodega. El aire era espeso y húmedo. Allí, sobre una caja cubierta de sal, un pequeño cofre idéntico al del naufragio del San Telmo brillaba débilmente. «No puede ser», murmuró. Una gota de agua cayó del techo sobre el cofre y este se abrió solo. Dentro, monedas que no deberían existir susurraban su nombre. Isabela retrocedió, pero el sonido del mar se transformó en un coro, y en ese coro una voz repetía: «Rodrigo». A la mañana siguiente el cielo amaneció sin sol. Diego encontró a Isabela encubierta, pálida y temblando. «¿Lo has visto?», dijo él, sin preguntar. Ella asintió. El mar había cambiado de color, de azul a un verde profundo, casi negro. A lo lejos, una figura se movía entre las olas, demasiado grande para ser un barco, demasiado lenta para ser una ballena. Los marineros subieron al mástil para mirar mejor, pero uno de ellos gritó y cayó sin razón, como si una mano invisible lo hubiese empujado. En el horizonte, una silueta emergía. El San Telmo del mar, navegando sin tripulación, cubierto de algas y silencio. El San Telmo flotaba inmóvil, esperando. Isabela ordenó lanzar un bote. Ninguno se atrevió a moverse, salvo Diego. Remaron entre la niebla, el agua quieta como vidrio. Al acercarse, notaron que el galeón no hacía sombra. Subieron a bordo. El aire olía a azufre y flores podridas, cuerdas petrificadas, cañones oxidados, y sobre la cubierta, huellas frescas. «Alguien ha estado aquí», susurró Diego. Entonces, un crujido bajo sus pies. Las tablas se abrieron y una mano salió de la oscuridad. Era el capitán Rodrigo de Alvar, pálido, sus ojos reflejando oro. «Os advertí», murmuró. «El oro no se comparte». Rodrigo caminó entre ellos, moviéndose con la lentitud de un sueño. Su voz sonaba lejana, como hablada desde el fondo del mar. «El cofre no pertenece a ninguno de nosotros. Ya tiene dueño». Isabela retrocedió, pero algo la detenía. La misma fuerza que movía las olas y las almas. El capitán extendió su mano, mostrando una moneda que brillaba como sol líquido. «Cada uno que toma una», dijo, «le da al mar una deuda que nunca se paga». De pronto, el viento se levantó. Las velas del San Telmo se inflaron, aunque no soplaba brisa alguna. Diego gritó el nombre de Isabela, pero ella ya no estaba en el bote. Solo el eco de su respiración quedó flotando entre la niebla. La niebla se disipó al amanecer, pero la esperanza estaba sola. Diego buscó entre las olas el reflejo de Isabela, solo para encontrar un silencio que dolía más que el trueno. En el mar flotaban fragmentos del San Telmo del mar, maderas podridas y cadenas oxidadas que tintineaban como campanas fúnebres. El mapa, ahora en sus manos, ardía débilmente, mostrando rutas que no existían en ningún mar conocido. «El oro la reclama»,
murmuró Diego. Desde las profundidades, una luz dorada ascendía lentamente. Era la señal. La maldición no había terminado, apenas comenzaba. Y las voces del agua lo llamaban por su nombre. Una y otra vez, como si el mar lo esperara desde hacía siglos. Isabela abrió los ojos dentro de un silencio líquido. No había arriba ni abajo. Solo un resplandor que palpitaba con ritmo humano. Estaba bajo el mar, pero respiraba. Frente a ella, el San Telmo flotaba intacto, iluminado por una luz interior. Las velas se movían sin viento, y de las grietas del casco brotaban burbujas doradas. Escuchó pasos sobre la cubierta. Rodrigo estaba allí, esperándola. «Te eligió a ti», dijo él con voz de eco. «El mar no olvida, solo cambia de guardián». Ella miró sus manos y vio que el oro comenzaba a marcar su piel, como venas encendidas. El precio del conocimiento había comenzado a cobrar su deuda pan tonto. En la superficie, Diego reunió al resto de la tripulación. Nadie quería seguir, pero las brújulas apuntaban al mismo punto, el abismo donde el San Telmo se hundió siglos atrás. «Ella sigue viva», insistió, aunque su voz temblaba. Al caer la noche, descendieron con antorchas selladas, buscando el resplandor bajo el agua. El mar se tornó espeso, casi sólido. Entonces, escucharon una campana. No era del barco, sino de abajo, de una iglesia sumergida en lo imposible. Las llamas de las antorchas se tornaron azules, y una voz antigua recitó un salmo olvidado. La tripulación comenzó a llorar sin saber por qué. Habían cruzado el límite entre los vivos y los condenados. Rodrigo guiaba a Isabela por los pasillos del galeón sumergido. Los cuadros de santos colgaban intactos, pero sus ojos lloraban agua salada. En la sala del capitán, sobre la mesa, el cofre original del templo brillaba como un sol cautivo. «Lo tomamos de una tierra donde el tiempo no tiene nombre», confesó Rodrigo. «Desde entonces, el mar me pertenece, y yo a él». Isabela extendió la mano. «¿Y si lo devuelvo?», preguntó. Rodrigo sonrió, mostrando dientes de coral. «Entonces el reino caerá contigo». El oro se agitó dentro del cofre, murmurando palabras sin voz. El agua comenzó a hervir. Sobre la Esperanza, el mar se abrió como un espejo roto. Una columna de luz surgió desde el fondo, iluminando el cielo nocturno. Diego gritó el nombre de Isabela, pero la voz del mar respondió por ella. Una figura ascendía, cubierta en oro líquido. Era ella, o algo que llevaba su forma. Cuando emergió, los ojos de Isabela reflejaban el resplandor del cofre. «El oro me habló», dijo con calma, «y no quiere ser devuelto». Tras ella, el horizonte se encendió con fuego azul. Las olas se levantaron, formando rostros que miraban al barco con odio eterno. El mar había despertado su ejército. El amanecer llegó teñido de oro y ceniza. El mar estaba en calma, pero esa quietud era un engaño. Diego observaba a Isabela, de pie sobre la proa de la Esperanza, con los ojos perdidos en el horizonte. Su piel ya no era completamente humana. Bajo la luz, se veían brillos metálicos que respiraban como escamas vivas. «No soy tu enemiga», murmuró ella, sin volverse. «El mar me eligió». Diego apretó el timón con furia. «Entonces que el mar te devuelva». Pero el océano se alzó con una voz que no pertenecía a ningún viento. Las olas empezaron a girar a su alrededor, formando un círculo perfecto. En el centro, el agua tomó forma humana. Era Rodrigo, renacido, y detrás de él, una flota de barcos hundidos emergía,
guiados por luces muertas. El aire se volvió denso, cargado de ecos. Los barcos fantasmas rodearon la Esperanza, formando un círculo imposible. En sus cubiertas se movían siluetas translúcidas, antiguos marineros devorados por el mar. Rodrigo avanzó sobre las aguas como si caminara sobre piedra. «Tú rompiste el pacto», dijo a Isabela. Ella levantó la mano y el mar obedeció. Una ola se alzó como una muralla, lista para caer sobre él, pero Rodrigo sonrió, mostrando dientes de coral. No puedes vencer al que ya no vive. En ese instante, las figuras espectrales comenzaron a cantar. Era un canto de guerra, un lamento antiguo. Las aguas se encendieron con fuego azul. «Diego», gritó una orden, pero el timón se giró solo. El barco se movía, guiado por la maldición misma. Isabela sintió que su corazón latía al ritmo del mar. Cada ola respondía a su respiración, cada trueno a su ira. Pero dentro de ella, otra voz hablaba, dulce y cruel, la del oro. «Déjame libre y todo callará», susurraba. Ella comprendió que no era la dueña de la maldición, sino su recipiente. Mientras tanto, Diego intentaba romper el mapa, pero el pergamino sangró entre sus manos. «Ya no es tinta», gritó él. «Es tu alma». El cielo se abrió. Rayos dorados cayeron como lanzas sobre el mar. Rodrigo alzó los brazos y la flota muerta respondió. El Caribe entero tembló, las olas rugieron como bestias y la línea del horizonte se borró. No había arriba ni abajo, solo la furia del agua reclamando todo lo que le fue robado. En medio del caos, Isabela comprendió la verdad. El oro no era solo tesoro, era memoria. Cada moneda contenía un alma que el mar había devorado. «Si lo libero, callarán», dijo en voz baja. Rodrigo rió con una tristeza infinita. «Y si callan, el mundo olvidará lo que hicimos». Entonces ella tomó el cofre y lo levantó hacia el cielo. El viento se detuvo. Las voces se callaron. Por un instante, todo el mar se congeló. Diego la miró, sabiendo que lo que haría la mataría. Isabela susurró una última palabra que nadie entendió y abrió el cofre. De él salió un torbellino de luz, almas doradas ascendiendo hacia el cielo como estrellas que regresan a su origen. Pero en su ascenso, el mar rugió una vez más, furioso por perder su colección. El resplandor se desvaneció. Las aguas cayeron como si exhalaran. La esperanza flotaba en calma. Diego buscó a Isabela, pero ella ya no estaba. En el aire quedó solo el eco de su voz, un susurro que el viento repitió 3 veces. Rodrigo se desvanecía poco a poco, su cuerpo tornándose espuma. «El mar tiene nuevo guardián», dijo antes de desaparecer. De pronto, una ola suave tocó el casco del barco. En ella, el reflejo de una mujer de oro que sonreía con tristeza. Diego cayó de rodillas. Comprendió que no habría victoria, solo equilibrio. El mar guardaba su precio y los hombres seguirían pagándolo. En el horizonte, el cofre, ahora vacío, flotaba un instante antes de hundirse para siempre. Días después del cataclismo, la esperanza navegaba entre silencios. El mar estaba en calma, pero la calma tenía un peso de tumba. Diego, único sobreviviente, no dormía. Escuchaba pasos en cubierta cuando no había nadie, y al mirar el agua veía destellos dorados que lo observaban. Cada noche la voz de Isabela lo visitaba entre las olas. «Aún no ha terminado», le decía. «El oro no muere, solo espera». Diego sabía que debía regresar a tierra, pero algo lo retenía.
El mapa seguía en su poder, y ahora sangraba más que nunca. Los símbolos cambiaban formando un nuevo camino, un destino marcado por la condena. «Si el oro me reclama», murmuró, «lo seguiré hasta el fin». El mar respondió con un murmullo de aprobación. Al llegar a la costa, Diego encontró ruinas donde antes había puerto. Cartagena parecía dormida bajo una maldición invisible. Las campanas no sonaban, los mercados estaban vacíos, y sobre los muros una fina capa de sal cubría todo. Caminó entre las calles como un fantasma más. Frente a la iglesia principal, el mar había avanzado tierra adentro, tragándose las escaleras. Allí lo esperaban monjes silenciosos, todos con ojos vidriosos, fijos en el horizonte. Uno de ellos habló sin voz propia. «Ella nos gobierna ahora. El mar tiene rostro». Diego retrocedió. Desde el campanario, una sombra dorada lo observaba. Era Isabela, o su eco, coronada de espuma. Esa noche las campanas sonaron por sí solas. El mar comenzó a subir, lento pero decidido. Diego subió hasta el campanario, decidido a enfrentar a lo que fuera que quedara de ella. Isabela lo esperaba, envuelta en un resplandor que mezclaba luz y dolor. «No puedo regresar», dijo. «El oro vive en mí, y mientras el oro exista, la maldición nunca dormirá». Diego se acercó, tendiendo su mano. «Entonces ven conmigo al abismo». El suelo tembló. Desde la playa, miles de luces doradas se encendieron bajo el agua, almas despertando. El aire olía a tormenta y redención. «¿Quién puede romper un pacto con el mar?», preguntó ella. «Solo quien está dispuesto a hundirse con él», respondió Diego, y la tomó de la mano. El mar entró en la ciudad como una bestia liberada. Las calles se llenaron de espuma y luz. Diego e Isabela, unidos, caminaron hacia la orilla mientras el agua subía. Ella sonreía, y por primera vez no parecía maldita, sino en paz. «Ahora el mar tendrá guardián y memoria», dijo. Diego asintió. «Y el oro dueño». El cofre reapareció flotando entre ellos, vacío y brillante. Isabela lo tomó entre las manos y un resplandor los envolvió. Los monjes miraron desde las torres, rezando por lo que no comprendían. Cuando la luz se disipó, solo quedaron olas y silencio. Pero sobre la superficie, dos figuras de espuma navegaban hacia el horizonte, tomadas de la mano. Al amanecer, el mar se retiró, dejando tras de sí una nueva leyenda. En el puerto, los pescadores hablarían durante generaciones de una pareja que caminó sobre las olas y desapareció con el sol. Nadie volvió a encontrar la esperanza, pero en noches tranquilas el mar aún canta una melodía con dos voces. Una humana, una dorada. Diego e Isabela no murieron. Se convirtieron en parte del océano, guardianes de lo que fue y será. El oro, libre al fin, duerme en las profundidades, esperando al siguiente corazón codicioso, y en cada amanecer, el Caribe brilla un poco más dorado, recordando que ningún tesoro pertenece al hombre, sino al mar que lo guarda. 100 años después, el Caribe seguía cantando su historia. Las aguas que una vez devoraron a la esperanza se habían convertido en ruta de leyendas. Un nuevo barco, el Lucero del Alba, surcaba esas aguas malditas. Su capitán, Tomás Valverde, buscador de tesoros y hereje de la razón, sostenía un viejo mapa encontrado en un mercado de Port Royal. En él, líneas dibujadas con sangre formaban una espiral que terminaba donde el sol se hunde. «El oro perdido del mar», dijo. Su tripulación lo miró con miedo. Las olas eran mansas, pero el viento traía un murmullo antiguo. «Diego,
Isabela. Nadie habló. El aire sabía historia repetida, a precio no pagado. La maldición solo esperaba a quien se atreviera a reclamarla de nuevo. Al anochecer, la tripulación descubrió una corriente extraña. El barco era empujado sin viento. El timón no respondía. «Nos arrastra el fondo», gritó uno de los marineros. Tomás bajó al camarote y desplegó el mapa. Los trazos brillaban con luz dorada. En el centro, un símbolo, dos figuras tomadas de la mano, rodeadas por olas. «Guardianes del oro», leyó en voz baja. Afuera, el mar comenzó a cantar. No era viento, era coro. Una voz femenina surgió entre las aguas. «¿Por qué buscáis lo que no os pertenece?». La tripulación cayó de rodilla. Tomás, temblando, respondió: «Porque el hombre no olvida». Entonces, una ola enorme se levantó del horizonte, alta como una montaña, formada de luz y sombras humanas. El barco fue tragado por la ola, pero no se hundió. Flotaba suspendido bajo el agua, en un mundo sin aire ni gravedad. Tomás abrió los ojos y vio el fondo del mar iluminado como un cielo invertido. Frente a él, una figura dorada emergió lentamente. Era Isabela, intacta, su mirada infinita. «Tú también buscas el oro», dijo ella, «pero no buscas riqueza, sino nombre». Tomás intentó hablar, pero el agua se lo impidió. A su lado, otro espectro apareció, Diego, con su mirada vacía. Ambos extendieron las manos. «Cada siglo, el mar reclama un alma nueva», dijeron al unísono. Tomás comprendió su destino. Él sería el precio siguiente. Tomás sintió que su cuerpo se disolvía. La piel se tornaba sal, los pulmones aire líquido. «Aún puedes elegir», dijo Isabela. «Rompe el ciclo o conviértete en uno de nosotros». Diego lo miraba con compasión. «Nadie lo logra. Todos pagamos el precio». En su mano Tomás aún sostenía el mapa. «Entonces que arda la maldición conmigo», gritó. El mar tembló. Las voces se alzaron en furia. La flota de barcos fantasmas reapareció, girando en espiral. Desde el fondo, un cofre emergió una vez más. Su tapa se abrió sola, revelando un vacío que absorbía la luz. Tomás miró a los guardianes y sonrió. «Que el mar me recuerde, pero no me posea». El fuego dorado consumió el mapa, y con él, el vínculo del oro. El mar rugió una última vez y luego cayó. Cuando el silencio volvió, el lucero del alba flotaba en calma, vacío. En la superficie, el agua formaba figuras que desaparecían con la luz. En el fondo del océano, el cofre se cerró, sellando la maldición por otros 100 años. Isabela y Diego observaron desde lejos. «Lo logró», susurró ella. «Por un siglo el mar dormirá». Diego asintió con una sonrisa triste. «Pero siempre despertará». Sobre la superficie, un nuevo amanecer dorado cubrió el Caribe, tan hermoso como el pecado. El precio había sido pagado por ahora. Un siglo después, el mar parecía haber olvidado su furia. Las aguas de Barlovento eran claras como cristal, y las historias del San Telmo, la Esperanza y el lucero del alba se habían convertido en leyendas para asustar niños. Pero en el corazón del Caribe algo respiraba bajo la calma. Una joven pescadora llamada Marina Solís lanzó sus redes al amanecer y sintió un tirón distinto. Al jalar la cuerda, emergió un cofre cubierto de coral y oro viejo. Su piel ardió al tocarlo.
El aire cambió. Las gaviotas callaron. En el horizonte, el agua brilló con una luz dorada. «¿Qué es esto?», murmuró. El mar respondió, no con palabras, sino con una melodía, una voz antigua que llevaba siglos esperando ser oída otra vez. Esa noche Marina no pudo dormir. El cofre descansaba junto al fuego, sellado por una cerradura sin llave. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba voces mezcladas con el sonido de las olas. Voces que contaban historias de barcos perdidos, de amores hundidos, de hombres devorados por su ambición. El loro recuerda, decían. En el reflejo del agua vio dos sombras tomadas de la mano, observándola desde el fondo. Eran bellas y terribles. Cuando el fuego se apagó, el cofre comenzó a brillar. Marina se levantó, temblando, y al tocarlo de nuevo vio el mar abrirse como una herida. En el centro, una figura dorada la miraba con ternura. «¿Eres tú, Isabela?», preguntó. La voz respondió desde el aire. «No, soy lo que queda de ella». Marina llevó el cofre al templo hundido que las leyendas nombraban como el corazón del mar. Nadó entre columnas cubiertas de coral y estatuas partidas por el tiempo. En el fondo, un altar la esperaba, el mismo donde Isabela había liberado las almas un siglo atrás. «Devuélvelo», susurró una voz dentro de su mente. «Cierra el ciclo». Pero al acercar el cofre, vio algo imposible. Su propio reflejo convertido en oro líquido. Dentro del cofre no había tesoro, sino su imagen mirándola con ojos distintos. «Eres tú», dijo la voz. «El mar siempre elige a quien lo escuche». Marina comprendió entonces que no había maldición, sino memoria. Y el mar, al igual que el oro, no olvida, solo cambia de guardián. Cuando Marina regresó a la superficie, el cielo ardía con un amanecer que no parecía de este mundo. Caminó sobre la arena y donde sus pies tocaban, el agua brillaba. Los pescadores del pueblo salieron a verla en silencio. Nadie se atrevió a hablar. En sus manos, el cofre se había disuelto, dejando solo una marca dorada sobre su piel. Desde el horizonte, una voz antigua habló con dulzura. «Guárdalo bien, el oro es el alma del mar, y el mar ahora vive en ti». Marina alzó la vista y vio dos figuras formadas por espuma, un hombre y una mujer, sonriéndole antes de desvanecerse. Entonces comprendió. La historia nunca se repite, solo se transforma. Y el mar acababa de comenzar un nuevo capítulo. Años después, los marineros del Caribe cuentan que, en noches sin luna, una luz dorada guía a los barcos perdidos hasta la costa. Dicen que no es estrella ni faro, sino el alma del mar velando a sus hijos. En cada puerto, alguien susurra el mismo nombre: Marina. En el fondo del océano, el cofre permanece cerrado, sellado por coral y tiempo. Pero si uno escucha con atención, el agua canta una melodía de amor, traición y eternidad. La voz de Isabela, la sombra de Diego, la fe de Tomás, todas mezcladas en un solo canto. El mar respira, el oro brilla. La historia continúa, porque nadie puede poseer al mar, solo ser recordado por él.